Julio Cobos, gracias por venir. Un gusto, Maxi. ¿Cómo anda? Bien, bueno, la presidenta que elige como principal adversario a Macri, ¿no? Sí, hace rato que lo he elegido. Y eso le conviene a Macri también. Le conviene porque busca polarizar, digamos, y lo pone en el centro de la escena de la figura de la oposición. ¿Qué le ha parecido esta fórmula Scioli-Zanini? ¿Genera esta fórmula Scioli-Zanini la unificación de todo el peronismo interesado en ganar en primera vuelta? Sí, unifica obviamente lo que es el peronismo que está conviviendo con el kirchnerismo, ¿no? Para distinguir, porque está el peronismo disidente, donde estaría Massa, bueno, Amadeo, que lo veo acá, De la Sota. Sí. Bueno, ahí hay dirigentes importantes que están fuera de ese esquema. Pero sin duda que creo que lo encorseta más a Scioli, ¿no? Porque Scioli es una figura dentro de lo que es el Frente para la Victoria que trasciende un poco la frontera del kirchnerismo. Y con esto de que él decía continuidad más cambio, bueno, ahora es más continuidad y cero de cambio. Entonces, obviamente que le suma la salida de Randazzo, le suma esos votos, porque en el peronismo hay una suma aritmética, ahí sí. Pero no sé si alcanza para una primera vuelta y mucho menos para un balotaje. ¿Usted considera que va a ser un Scioli en estas condiciones muy condicionado justamente por el kirchnerismo? A ver, muy maniatado bueno, a ver, Scioli siempre se ha caracterizado por no ubicar un legislador de él, o sea, un gobernador que no tenía un solo legislador que le respondiera en la Cámara de Diputados o en el Senado. No, yo no lo conozco. Y la presidenta hábilmente ha ubicado chicos de la Cámpora en casos clave. En Mendoza, por ejemplo, la encabeza una chica muy joven, la lista de senadores, y así ha ido ubicando en cada uno de los lugares. Así que bueno, es una forma de controlarlo. Creo que también ha habido una resignación mutua, ¿no? Scioli resignando a que lo ubiquen el vicepresidente y Cristina apoyando. Zanini es Cristina al cuadrado. Sí, porque, a ver, es el autor ideológico de lo que es el cristinismo, ¿no? De las grandes decisiones han salido de Zanini. Siempre debo aclarar, un hombre respetuoso, buen trato. Sí. O sea, estoy definiéndolo desde el punto de vista ideológico a Zanini. Así que, bueno, le ha puesto este hombre a cambio de la resignación, porque tampoco que es un amor que tiene Scioli, ¿no? Pero la realidad mostraba que hacia afuera es el mejor posicionado, más posicionado que Randazzo. A ver, Cristina hoy también fue muy dura con Martín Lustó, con el exministro de Economía durante 4 meses de la gestión kirchnerista, que lanzó la resolución 125, que en su momento generó un conflicto, una crisis enorme con el campo. En su momento Lustó reconoció que había un error técnico en esa resolución, que quiso cambiarla, modificarla, pero que los kirchneristas le dijeron, no, ahora no hay momento de cambiar nada, vamos, esto es una pelea política. Y hoy Cristina por primera vez reconoce que hubo un error, pero se lo endilga a Lustó. Dice, bueno, Lustó está hablando ahora de ser el candidato a jefe de gobierno. Ayer estuvo debatiendo con Recalde, que es el candidato del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires. Habla de hacer números, pero hizo mal los números con la 125. Miren lo que decía Cristina. Por eso cuando anoche escuchaba algunos de estos debates que se hacen en las elecciones y veían que no querían dar algunas lecciones, sobre todo alguno que me costó sangre, sudor y lágrimas. No voy a hacer nombres porque yo no hablo mal de ningún colaborador o ex colaborador de mi gobierno. Eso lo dijo para los desagradecidos y los que no quieren reconocer. Yo no soy así, pero la gente sabe, los compatriotas saben qué fue lo que pasó en el 2008 con la 125 y cómo casi nos hacen volcar por haber calculado mal los números. Y ahora nos vienen a dar lecciones. No importa, nosotros no vamos a ofender ni agraviar a nadie, pero ¿saben qué? Nos gusta la gente que se hace cargo de las cosas, porque nosotros nos hemos hecho cargo de todo, de lo que hemos hecho mal y de lo que otros han hecho mal también. Bueno, ahí está Cristina. Qué sé yo, siempre hablamos, digamos, de que eso que
Lustó lo dijo en privado en su momento, que los periodistas que estamos en el tema económico decíamos, miren, acá hay un error y hay que corregirlo, que era que estaba mal hecha la fórmula de la 125. Bueno, parecía que la 125 era un poco tomar el Palacio de Invierno, digamos, era la bandera revolucionaria. Era una Bueno, yo me tuve que hacer cargo, convengamos, por la situación que se llegó al país de tensión, de crispación, que nos olvidamos. Y después toda la relación institucional que hubo entre la presidenta y ellos. Pero nos hicimos cargo porque sabíamos que era un error. Bueno, me alegro que lo reconozca, aunque sea en el tiempo. Bueno, Lustó contestó, después de que yo renunciara, Cristina mandó la resolución 125 al Congreso, yo renuncié y ellos hicieron escalar el conflicto con el campo. ¿Usted apoya a Lustó en la Ciudad de Buenos Aires, en la interna contra Larreta? Sí, sí. Hoy hablamos inclusive con Lustó. Martín Lustó. Sí, hablamos, porque lo estuve viendo de Mendoza ayer en el debate, la verdad que estuvo muy bien. Bueno, y la pregunta, en esta boleta de 3 candidatos de Cambiemos, ¿no?, para ir a la interna, que está Macri, está Sanz y está Elisa Carrió. Usted apoya como radical a Sanz. Ernesto Sanz. ¿No? Bueno, si gana Macri, van a apoyar todos a Macri. Sí, así es. Bueno, ¿y esto alcanza para enfrentar hoy al Mira, yo lo que creo que acá está haciendo falta algo que yo vengo reclamando hace tiempo y que espero que se haga, porque me parece que potenciaría las posibilidades de que la oposición se constituya una verdadera alternativa. Una vez definido esto, ¿quién lidera cada espacio? Si es Massa, si es Macri o el que surja acá, con Margarita, toda la fuerza de oposición, se tienen que sentar y decirle a la ciudadanía que es posible lograr un acuerdo de gobernabilidad, porque ninguno va a tener mayoría. Un acuerdo legislativo, por lo menos, de gobernabilidad. Y a mí me encantarían 3 políticas de Estado: seguridad, educación y energía. Para poner un ejemplo, pueden ser más, pueden ser menos. Pero esta es la forma para que la ciudadanía vea que hay un mínimo de entendimiento, un mínimo de marco de gobernabilidad. Y después pensando no solo, en ganar una elección donde todos van a estar compitiendo, cada uno en su espacio, sino después un eventual escenario de balotaje. Si Macri gana o Massa gana, ¿a quién le va a pedir los votos? Se lo va a pedir a la ciudadanía. Pero esa ciudadanía que votó a un referente verá con mejor o más afectuosamente o con más cariño. Hay que ponerse de acuerdo antes. Se han puesto, pero obviamente. Bueno, pero Macri es muy duro. Dice, ¿cómo voy a poner de acuerdo con Massa si Massa fue parte del kirchnerismo? Bueno, pero está con ese bueno, de hecho, usted también estuvo en la fórmula con el kirchnerismo y forma parte de este espacio. Voy de senador y en la boleta de los 3. Va de senador por Mendoza en la boleta con los 3, con Macri, y a usted no le hizo el test de purismo. Yo no tengo problema, claro. Sí. Bueno, pero yo lo que voy, me parece que esta puede ser una salida. Si no, es muy difícil que la ciudadanía que votó a uno, después, hoy me lo preguntaba un periodista, ¿pero usted cree que el que votó a uno lo va a votar? Mire, por lo menos, si hay este mínimo entendimiento, tal vez lo pueda votar. Ahora, si no hay entendimiento, es muy difícil. Diego Lleno, una pregunta para Cobos. Sí, ¿cómo fue que lo incluyeron a Massa en Mendoza? ¿No? Pues ese es el modelo que ustedes intentan. Pero bueno, y así no fue, no nos ha dicho nada que ganamos en Mendoza y bien. Sí, bueno, por supuesto, lo estamos comentando. Bueno, ahí están todos en la ley. Y fíjense que ahora para el escenario nacional, que nosotros queríamos repetirlo en Mendoza, bueno, no podemos ir con la boleta ni de Stolbizer, que no había pedido, ni de Massa. Pero bueno, no importa, lo vamos a afrontar el mismo espacio, que ahora es más reducido. Pero ahí, a ver, ¿por qué se hizo esto? Primero porque había una fórmula que estaba consensuada por el radicalismo y una fórmula que atraía y lograba adhesiones. Y rápidamente logró la adhesión de todo. No solo fue del Frente Renovador y del PRO, sino de Libres del Sur, del Socialismo y de GEN. O sea, han entrado legisladores de todos esos partidos. Tenemos mayoría ahora. Sí, fue una coalición amplia en Mendoza. ¿Y qué es lo que proponíamos nosotros en la convención? Y ganaron por 7 puntos al oficialismo. Por 7 puntos, pero de 5 intendencias sumamos 7, o sea, el peronismo tenía 2, son 18, tenía 12, nosotros 5, una el PD, bueno, ahora se invirtió, ahora nosotros tenemos 12 y 5 el peronismo, y distritos clave donde hace 28 años que venía gobernando el ¿Eso puede trasladarse al resto del país? Bueno, pero a ver, ya no se puede trasladar, por eso yo digo... No el armado político, sino el deseo ese de cambio, de cambiar un oficialismo. ¿Es posible que y es posible, bueno, nosotros en la primera provincia donde se da es en Mendoza. ¿Pero por qué? Porque hubo una estrategia, una buena plataforma y una buena campaña y trabajamos todos juntos en pos de recuperar... ¿Usted no ve que ese armado esté hoy a nivel político, a nivel nacional? Nosotros lo planteamos en la convención y perdimos en la convención y pusimos el ejemplo de Mendoza.
Diego, otra pregunta para Cobos. Sí, ¿usted ve alguna chance, sinceramente le pregunto, de que gane el radicalismo en esta interna ampliada de la coalición cívica? Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que gane. De ahí en más, o en la realidad, los números muestran otra cosa. Pero ¿por qué dice que los números muestran? Bueno, usted ve las encuestas. Que está bien que... Nada más, las encuestas, pero bueno, vamos a ver cómo... Porque, digamos, en Mendoza se pudo armar más amplio porque conducía al radicalismo, pero en el resto del país es furgón de cola de... Sí, pero bueno, fue una lástima porque nosotros teníamos la fortaleza, todos los candidatos, a ver, el PRO aquí ¿dónde llevó candidato propio? En Santa Fe y en Capital. Sí. El resto adherido, bueno, salvo ahora también Eugenia Vidal, pero el resto adhirió a todos los candidatos al radicalismo, esa era la fortaleza. A lo del radicalismo y con Massa. Y nosotros, lo mismo. Massa hizo lo mismo. Lo en el resto de la mismo. provincia. Entonces, bueno, después se fue depreciando ese espacio, que fue el Frente Amplio UNEN, pero cuando se constituyó nosotros estábamos bien posicionados. Mire lo que ha dicho hoy Alberto Pérez, el jefe de gabinete de Scioli. Ha dicho que Zanini no va a ser un Cobos. Zanini no es un traidor, no lo imagino haciendo lo que hizo Cobos. Bueno, a ver, Zanini viene del mismo riñón, o sea, del cristianismo. Nosotros era otra cosa, era una concertación. Mi sentido de pertenencia era el radicalismo y actuábamos en consecuencia, ¿no? Bueno, pero Pérez va para un lado, va para el otro. Él ha estado criticando hasta hace muy poco al kirchnerismo, muy duro fue. Después cambió y viró. El sciolismo era muy crítico del kirchnerismo. No tiene autoridad moral para hablar ese hombre, ¿no? Digo, una última para Cobos. Sí, ¿cómo ve la presión o el reclamo de esto, de que el Macri llama el círculo rojo, ¿no? De que se unan todos, de que haya algún tipo de convergencia? Macri dice que no entiende nada del círculo rojo de política. Bueno, está bien. Uno tiene que estar preparado en política para soportar presiones. Yo, más allá del círculo rojo, no sé si serán los empresarios que presionarán o los grupos mediáticos, hay que interpretar la realidad, ni tampoco dejarse llevar por los consejos de publicistas o jefes de campaña. Por ahí uno tiene que asumir lo que siente como político y saber y tener por ahí el timing de definir qué es lo que más conviene, más allá de recibir consejos, presiones o asesoramiento. A ver, en esta campaña, ¿no? Hay fortalezas y debilidades. Claramente todos ven que la economía en este tramo le está jugando a favor al gobierno, porque fijó el dólar, porque trata de reactivar el consumo, pero en los últimos días de nuevo hay presiones sobre el dólar paralelo, ¿no? Empiezan a haber algunos ruidos en el dólar paralelo. Nadie está pensando que esto signifique un cambio drástico hasta diciembre, porque el gobierno se ha endeudado caro para conseguir los dólares y sostener el esquema hasta diciembre. Pero tal vez la reactivación que se esperaba estos meses con dinero en el bolsillo por ahí no llega y por ahí se complican un poco las cosas. A ver, mirá, cortito el informe. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dispara el dólar blue, el dólar paralelo? Y si eso puede generar un cambio en los planes del oficialismo. Tras el cierre de las listas y con la línea de largada de la campaña electoral, el dólar blue volvió a convertirse en protagonista de la noticia. Después de 5 meses de paz cambiaria, la divisa en el mercado paralelo trepó 22 centavos en un día y 60 centavos en lo que va de la semana. Con cotizaciones que rondaron los 13 pesos con 60 y llegaron incluso a 13 con 70, la brecha cambiaria superó nuevamente el 50% después de mucho tiempo. La pulseada con el dólar paralelo en plena campaña electoral llevó a la Casa Rosada a redoblar los operativos policiales en la City y multiplicar los allanamientos en las cuevas financieras. Y si hay que accionar, como lo dijimos en el día de ayer, respecto de cuevas que sigan trabajando en ese tema y se las detecte, se va a accionar, se allanarán y pagarán por lo suyo. Es un mercado hiper chiquito, ilegal, que incide porque hay alguien que le está prestando atención y da manija con estas cosas. En el gobierno esperan que comience julio para aprovechar los cupos mensuales autorizados por AFIP para la compra de dólar ahorro. Gran parte de esos billetes que adquiere la clase media luego van a alimentar la oferta en el mercado paralelo. En busca de contener la tendencia alcista, el Banco Central también se vio obligado a insistir con la receta típica, mantener elevadas las tasas de interés para tentar a los ahorristas a quedarse en pesos. Pero esa jugada encarece el crédito y
conspira contra la reactivación del consumo, principal apuesta en el escenario electoral. ¿Vuelve la pulseada con el dólar paralelo? ¿Se anticipó la dolarización que los analistas pronosticaban recién para el mes previo a la elección de octubre? Bueno, vamos a ver qué pasa la semana próxima, que empieza a volcarse, se renueva el cupo del dólar ahorro y se vende mucho dólar ahorro para que después parte de la clase media venda en el paralelo y eso quite las presiones. Ahora estamos a fin de mes y no hay cupo para vender dólar ahorro e intervenir en el paralelo. Pero de todas maneras, ¿no? Esto es una economía atada con alambre, la verdad, porque si vos mirás los números macro, lo que pasa es que, claro, a la gente no le llega y no percibe porque la inflación se morigera con vos vas y te dan cuotas subsidiadas y sacan fondos de ANSES y todas estas cosas que sabemos, pero no sabemos cuánto dura. Pero si vos mirás, la inversión extranjera cayó el 40% de 2013 al 2014 y sigue cayendo. Se recauda prácticamente más de impuestos a las ganancias que de IVA. Dentro de poco lo vamos a igualar porque la presión tributaria que hay es grandísima. Caen las exportaciones, se reduce la balanza comercial y tenemos un dólar paralelo, seguimos con esto y hasta que acá no tengamos un camino tendiente a unificar el tipo de cambio, a darle competitividad a nuestra economía, a bajar la inflación. Ni te cuento lo que ocurre en Mendoza, en La Rioja, con la economía regional, en Río Negro. Preguntale a Pichetto los resultados también de la elección que tuvo. La pregunta, ayer estaba acá Jorge Fontevecchi, el director de Perfil, y decía, bueno, la verdad que esto que se plantea, cambio o continuidad, ¿no? Que es un poco el discurso que hacen los dos, ¿no? Que hace el kirchnerismo diciendo que es la continuidad y el cambio, lo que plantea Macri. Él decía, y yo coincido, que el que llegue en diciembre, sea Macri o sea Scioli, cambios en la economía va a introducir. Pero es decir, negociar con los holdouts, buscar financiamiento, recortar subsidios energéticos, tratar de bajar alguna retención de economía regional. Eso está en el menú de cualquiera. Hay un discurso obviamente de campaña, sí, y después va a haber una realidad. Muchos ni quieren hablar del tema. Pero yo por ahí lo que veo, mira, me pasó en la etapa donde era precandidato. Las preguntas que te hacen normalmente es ¿qué va a hacer con Aerolínea? ¿Qué va a hacer con YPF? Con la asignación universal, el fútbol para todos. Esas son las únicas preguntas que escucho. Y no escucho preguntas tendientes a ver hacia dónde va el rumbo económico, el rumbo social y el rumbo institucional. A mí me gustaría saber quién de los presidentes va a derogar los superpoderes, va a fortalecer los organismos de control, van a crear la Comisión Nacional de Ética Pública. Miremos los casos del vicepresidente de la Nación. Bueno, ahí hay una me cosa... parece que tendríamos que ir más a fondo. Habría que hacer 10 preguntitas y que cada uno conteste. Sí, de todas maneras todos están rogando que Cristina prorrogue la emergencia económica, ¿no? Con el presupuesto ahora de... Pero si se viene prorrogando, o sea, bueno, que estamos en emergencia, entonces quiere decir que no estamos tan bien como... Gobernaron 12 años con emergencia económica, lo que está rogando Scioli y también Macri es que ahora en el presupuesto que va en septiembre se prorrogue la emergencia económica, porque eso va a permitir al próximo presidente hacer lo que viene haciendo Cristina, tener instrumento para hacer algo con la economía. Para evitar el Congreso, para muchas cosas. Bueno, sí, así es. Vamos a ver si... Pero bueno, es difícil no votar la emergencia económica por un próximo presidente que asume, si no muy condicionado, ¿o no? Es así, lamentablemente es así, pero hay que salir de esta situación de emergencia y empecemos a ver un país de largo plazo. Cobo, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Y hago la última, me quedé y ahora se va a preguntar a Jorge Giacobbe, que ya está en nuestros estudios, ¿no? Y si Macri tiene, bueno, un traspié, como todo indica que va a tener en Córdoba este domingo, no el otro, que va a ganar la fórmula muy probablemente de Schiaretti, de La Sota, y no el armado político que hizo ahí sí fuerte el macrismo con Juez y con el radicalismo. Y si Lustó fuerza un balotaje en la ciudad... Y digamos, se le complica a Macri. Se complica. La verdad que se le complica. Así es. De todas maneras, ustedes van a ir todos juntos tratando de... Sí, bueno, ya está decidida la suerte, ya está echada. Vamos a apoyar a este espacio y sacaremos la mejor aceptación en votos que nos dé la ciudadanía.